se acerca su venida, se oyen ya los pasos del rey que se aproxima, tanta ley aún nos queda, denunciar al pueblo gente que Jesús está volviendo. Oración para pedir la presencia de nuestro Dios. Bendito Padre Celestial, te agradecemos, Señor, por tu palabra, porque en ella encontramos consuelo, esperanza, y sabemos que tú, Señor, estás al control de todas las situaciones. Padre Celestial, queremos pedirte que tú nos dirijas en este momento, queremos abrir tu palabra, nos des sabiduría de lo alto y nos ayudes a vivir conforme a tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien, el tema para esta tarde se encuentra en el libro de Apocalipsis, ¿ya? Y tiene que ver con los poderes que se van a coligar en el tiempo final, los cuales Satanás, ¿no es cierto?, ha levantado para detener el avance del Evangelio, para poder reprimir, ¿no es cierto?, a los hijos de Dios y poder así de esa forma estorbar a la obra de Dios. Y aquí se nos presenta en el libro de Apocalipsis 3 poderes que se iban a levantar. Ya al estudiar cada uno de ellos podemos darnos cuenta cómo el Señor en el pasado ha provisto, ¿no es cierto?, de la ayuda para el pueblo de Dios. Y también podemos ver, ¿no es cierto?, que a través de esta historia que ha pasado en el pasado, nosotros podemos sacar y aprender, sacar conclusiones en cuanto a lo que va a suceder en el tiempo final. Todas las cosas que han sucedido en el pasado nos ayudan a entender lo que va a ocurrir también en el presente y en el futuro. Así que vamos a iniciar. Aquí en el libro de Apocalipsis se nos presentan 3 poderes, 3 bestias que se levantan, ¿no es cierto?, para impedir el avance del Evangelio y para perseguir a los santos del Altísimo. Y tenemos que ahí en el capítulo 13 del libro de Apocalipsis se nos presenta el primer poder. Dice, vi subir del mar una bestia que tiene 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos tenía 10 diademas. Es decir, se nos presenta el primer poder aquí, una bestia que sube del mar. Pero también hay otra bestia que aparece en el capítulo 13, versículo 11, donde dice, después vi otra bestia que subía de la tierra, que tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Vemos una bestia que sube del mar, otra que sube de la tierra. Pero también en Apocalipsis capítulo 11, versículo 7, se nos presenta otra bestia. Dice, cuando haya acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos, los vencerá y los matará, refiriéndose, ¿no es cierto?, a la palabra de Dios. Esta bestia que sube del abismo, tenemos una que sube del mar, otra que sube de la tierra y una que sube del abismo. Necesitamos nosotros comprender este tema, ¿ya? Porque son poderes que se han levantado en el tiempo pasado y que están hoy en día actuando, ¿ya? Y se van a levantar con gran poder también en un tiempo más. Y por eso es que es importante comprenderlo, entenderlo. Y para eso vamos a ir con la primera bestia que aparece aquí en Apocalipsis 13, versículo 1,
donde dice que vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos tenía 10 diademas. Esta bestia prácticamente es similar a 3 que aparecen también en el libro de Apocalipsis, ¿ya? Porque aquí en el capítulo 12 también aparece otra bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. En el capítulo 12, versículo 3, dice: otra señal también apareció en el cielo, un gran dragón escarlata, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas tenía 7 diademas. Se nos presenta una bestia, ¿no es cierto?, que también sale del mar, y que es muy parecida a la bestia de Apocalipsis 13:1. Pero también hay otra que es similar, hay 3 bestias similares, la otra se encuentra en el libro de Apocalipsis, el capítulo 17, ya, versículo 4. Versículo 4 dice: la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata y adornada de oro y piedras preciosas y perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de inmundicia de su fornicación. En su frente tenía un nombre escrito, un misterio: Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Esta bestia, que aparece en el capítulo 17, también es una bestia, ¿no es cierto?, que tenía 10 cuernos, 7 cabezas y 10 cuernos, ¿ya?, que se presenta justamente ahí en el versículo 3, donde dice: me llevó en espíritu al desierto, vi una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres de blasfemias, y tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Muy bien, para ir entendiendo esto, tenemos que ver las similitudes que tiene, ¿no es cierto?, la bestia de Apocalipsis 13, la bestia de Apocalipsis 12 y la bestia de Apocalipsis 17. Las 3 dice que tienen 7 cabezas y 10 cuernos. Eso es importante, esa es la similitud que tiene. Ahora, ¿por qué tiene esta similitud? Porque estas bestias tienen 7 cabezas y 10 cuernos, refiriéndose justamente a los poderes por los cuales salió la bestia de Apocalipsis 13, que todos sabemos, ¿no es cierto?, que tiene que ver con el papado. Dice en el capítulo 13, versículo 2, la bestia que vi, dice, era semejante a un leopardo, sus pies eran como de oso, su boca como boca de león, y el dragón le dio poder y su trono y gran autoridad. Muy bien, dice que esta bestia, ¿no es cierto?, viene justamente de otros poderes. Y esto está registrado justamente en el versículo 2, porque el que está hablando aquí es el apóstol Juan, y el apóstol Juan estaba en el imperio romano, justamente, ya en el imperio romano, cuando Daniel ve esta misma visión en el capítulo 7, donde menciona 4 bestias, él también menciona estos mismos animales. Me refiero al leopardo, al oso, al león. Y una bestia terrible y espantosa, que aquí en el capítulo 13 no figura porque ya estaban en ese periodo de la 4ª bestia de Daniel, que era esa bestia terrible, espantosa. Es decir, Juan mira la visión de adelante para atrás, ¿ya?, donde él dice que él estaba en el imperio, ¿no es cierto?, de la 4ª bestia de Daniel. Y mirando hacia atrás le seguía, ¿no es cierto?, el leopardo, que representa, ¿no es cierto?, a los griegos, el oso, que representa a los medos y los persas, y el león, que representa a Babilonia. Pero en Daniel capítulo 7, Daniel ve la visión de adelante de su época, ¿no es cierto?, porque Daniel se encontraba en el imperio babilónico, ¿ya?, y él mirando hacia el futuro, él ve, ¿no es cierto?, a una bestia como de oso, luego ve una bestia como leopardo, que son los griegos, y al último ve una bestia espantosa y terrible que representa a Roma. Por lo tanto, esta similitud que hay entre Apocalipsis 13, Apocalipsis 12 y Apocalipsis 17 representa, ¿no es cierto?, esas cabezas a esos poderes, empezando, ¿no es cierto?, con la primera cabeza, que es Babilonia, la segunda cabeza, que es, ¿no es cierto?, son Medo-Persia, la tercera cabeza, que representa a los griegos, la 4ª cabeza, que representa, ¿no es cierto?, al imperio romano. Luego de ahí, dice Daniel que ve, ¿no es cierto?, un cuerno pequeño que aparece, ¿no es cierto?, de la 4ª bestia,
que es de Roma. Y todos entendemos, ¿no es cierto?, que el cuerno pequeño representa al papado, y es justamente esa es la bestia que aparece en el capítulo 13, versículo del 1, ¿no es cierto?, hasta el versículo 10. Y dice, versículo 3, vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal dice que fue sanada. Toda la tierra se maravilló en pos de la bestia. Esta herida mortal que es registrada ahí en Apocalipsis 13, versículo 3, representa, ¿no es cierto?, a esa gran herida que se le hizo al papado en el año del 1798, que es el término de la profecía de los 1260 años. ¿En qué consistió esa herida? Consistió, ¿no es cierto?, en que se le quitó el poder de perseguir, el poder político. Recuerden que la iglesia apóstata, ¿no es cierto?, que habla el apóstol Pablo en segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, habla acerca de la gran apostasía, y dice que se iba a manifestar el hijo de perdición, el hombre de pecado. Y esta apostasía representa, ¿no es cierto?, al papado. Es decir, del 538, cuando Justiniano le dio los poderes, ¿no es cierto?, el poder político a Roma, ya al poder papal en ese momento. Surge el poder papal justamente porque tenía el poder político y religioso. Y este impera, ¿no es cierto?, durante 1260 años. Por lo tanto, en el año 1798, ¿no es cierto?, con el general Berthier, en Francia, el cual va, ¿no es cierto?, y toma prisionero al Papa, y de ahí, ¿no es cierto?, le quita el poder político. De ahí en adelante, hasta nuestros días, el papado no tiene el poder político para perseguir, ¿no es cierto?, como lo hizo la Edad Media. Muy bien. Después dice en el versículo 5, también se le dio boca que hablaba arrogancias y blasfemias. Se le dio autoridad para actuar 42 meses. Ahí están los 42 meses que refieren a los 1260 años de persecución, ¿no es cierto?, durante la Edad Media. Dice que abrió su boca para blasfemar contra Dios, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que habitan en el cielo. Y también se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, lengua, pueblo y nación. La adoraron todos los habitantes de la tierra cuyos nombres no están escritos desde el principio del mundo en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado. Si alguno tiene oído, oiga. Muy bien. Tenemos entonces la primera bestia, la cual el apóstol Pablo, vamos a leer los versículos de segunda de Tesalonicenses para tener más idea a lo que se está hablando. Segunda de Tesalonicenses, el capítulo 2, dice manifestación del hombre de pecado. Dice en el versículo 3, nadie os engañe de ninguna manera, pues no vendrá, refiriéndose a la segunda venida de Cristo, ¿no? No vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Aquí está el apóstol Pablo mencionando, ¿no es cierto?, este poder del papado, ¿no es cierto?, la abominación desoladora que iba a venir, dice, pero esta se iba a manifestar, ¿no es cierto?, antes de la venida de Jesús, debía manifestarse. Versículo 5 dice, ¿no os acordáis de que cuando yo estaba todavía con vosotros, dice el apóstol, os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Dice, algo detiene, ¿no es cierto?, en el tiempo del apóstol Pablo, recordemos que él estaba en el Imperio Romano, ¿ya? Y todavía no se manifestaba el papado. Por eso él dice, algo lo detiene. Y esto que lo detiene justamente era el Imperio Romano, ¿ya? Era el paganismo que todavía está imperando, ¿no es cierto?, en el tiempo del apóstol Pablo. Por lo tanto, mientras estuviese el paganismo no podía surgir el papado. Versículo 7 dice, ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene,
hasta que él a su vez sea quitado del medio. Es decir, lo que debía ser quitado para que se manifieste el hombre de pecado o se manifieste la apostasía que era ¿no es cierto?, la iglesia cristiana afectando el paganismo, que fue en el año 313 con Constantino, tenía que caer primero el paganismo. Y eso justamente es la conclusión a que llegó Guillermo Miller cuando estudió justamente acerca del continuo, ¿ya? Y él, refiriéndose, ¿no es cierto?, al libro de Daniel, hablando del continuo, dice que debía el continuo ser quitado para manifestarse la abominación desoladora. Por lo tanto, el paganismo debía sucumbir, debía caer para que surgiera, ¿no es cierto?, este cuerno pequeño o el hijo de perdición o la bestia, ¿no es cierto?, que aparece ahí en Apocalipsis capítulo 13. Muy bien, ahora ya que hemos identificado, ¿no es cierto?, esta bestia que sale del mar, se dice que sale del mar porque el mar representa muchedumbre, ¿no es cierto?, naciones. Y esta justamente salió en el tiempo en Europa, donde estaban, ¿no es cierto?, aquellas naciones. Muy bien, volvamos entonces al capítulo 13, que estábamos estudiando. Ya pudimos darnos cuenta, ¿no es cierto?, acerca de la bestia que sube del mar, que tiene 7 cabezas. Mencionamos las 4 primeras cabezas, que se refieren, ¿no es cierto?, a Babilonia, Medo-Persia, Grecia y Roma. Y la 5ª cabeza representa, ¿no es cierto?, a este poder del capítulo 13, me refiero al papado, que es la 5ª cabeza. Pero ahora vamos a referirnos a la 6ª cabeza, que es la bestia que surge del abismo, que aparece ahí en el capítulo 11 de Apocalipsis, capítulo 11 de Apocalipsis, versículo 7 en adelante, ¿no? Aquí, ¿no es cierto?, el capítulo 11 habla acerca de los 2 testigos. Bueno, la hermana White, refiriéndose justamente en el conflicto de los siglos acerca de los 2 testigos, y hace referencia, ¿no es cierto?, a la persecución que hubo de la Biblia, de la palabra de Dios y de los hijos de Dios en el tiempo, ¿no es cierto?, de la Revolución Francesa, donde se hizo callar, ¿no es cierto?, se persiguió a la Biblia, se quemó, se le quitó la Biblia al pueblo de Francia en el año 1793 hasta el 1799. Se reprimió el estudiar la Biblia y el creer en Dios. Y eso es lo que está justamente hablando aquí en el capítulo 11, versículo 7. Dice: cuando hayan acabado su testimonio, hablando de los 2 testigos, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos, los vencerá y los matará. ¿Ya? Esto se refiere, ¿no es cierto?, lo que hizo Francia cuando se declaró atea, ya una nación completa, que fue en esos años fue la nación más grande que había en Europa, que era Francia, y ellos, ¿no es cierto?, un directorio de 5 personas, decidió que Dios no existía y que de la Biblia era una fábula. En ese tiempo se le hizo guerra a la Biblia y a todos aquellos, ¿no es cierto?, que siguieran por la Biblia. Por eso dice en el versículo 8, sus cadáveres estaban en la plaza de la gran ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor Jesucristo fue crucificado. En la persona y en la persecución que se le hizo a su palabra, a la palabra de Cristo y a los seguidores de Cristo, es como se crucificó a Jesús en ese tiempo, porque se rechazó la Biblia y se rechazó a toda persona que estudiase o que creyese en Dios. Es así como se conoce ese tiempo tan terrible, ¿no es cierto?, de las guillotinas, donde todo aquel que manifestaba, ¿no es cierto?, una creencia hacia Dios, eran ejecutados justamente con guillotina. ¿Ya? Después dice ahí en el versículo 9, gente de todo pueblo, tribu, lengua y nación, verán sus cadáveres por 3 días y medio, y no permitirán que sean sepultados. Muy bien, aquí habla de esta nación, Francia, y la relaciona con Sodoma y con Egipto. Si nosotros vamos al libro de Génesis, hablando justamente por qué se menciona Egipto, fue porque en ese tiempo el faraón de Egipto no quería dejar ir al pueblo de Israel. Viendo las visiones, viendo los milagros, las maravillas de Dios,
él se negó a creer en Dios y a aceptar, ¿no es cierto?, su voluntad. Por eso que el ateísmo es representado por Egipto, por el faraón de Egipto, ¿ya? Y también, ¿no es cierto?, se le dice que es Sodoma, porque representa, ¿no es cierto?, al libertinaje que había en Sodoma en aquellos tiempos, cuando no se aceptó, no se creía en Dios, y ellos no eran gobernados por ley ninguna, ni por la moral, y se entregaron al libertinaje sexual. Por lo tanto, por eso que tiene estas dos características. Y justamente en el libro, ¿no es cierto?, Conflicto de los Siglos, hablando acerca de este poder que surge del abismo, nos dice lo siguiente, en la página 311 a la 313. Dice, voy a leer solamente unos párrafos. Dice, bajo una aparente reverencia por la Biblia, la política romana ha sido mantenerla aprisionada en un lenguaje desconocido y ocultada a la gente. Bueno, esto lo hizo durante la Edad Media, ¿no es cierto? Ocultó la Biblia a la gente. Por eso que estos dos testigos estaban vestidos de saco. Después dice, durante la época de su dominio, los testigos profetizaban, vestidos de luto. Pero otro poder, la bestia que sube del abismo, iba a surgir para declararle una guerra abierta a la palabra de Dios. Es decir, lo que hicieron, ¿no es cierto?, estos hombres ahí en Francia es justamente, ¿no es cierto?, declararle una guerra abierta a la palabra de Dios y a Dios. Dice ahí, la gran ciudad en cuyas calles son asesinados los testigos y donde yacen sus cuerpos muertos, se llama simbólicamente Egipto. Y justamente Egipto dice, esto es el ateísmo. Y la nación representada por Egipto iba a ponerse de un modo parecido a la voluntad del Dios divino. Muy bien, por eso que hace la relación, ¿no es cierto?, comparando lo que fue la Revolución Francesa al ateísmo, ¿ya? A no creer, ¿no es cierto?, en un Dios vivo. Y también, ¿no es cierto?, al libertinaje de Sodoma. Dice así, la gran ciudad es también comparada simbólicamente a Sodoma. La corrupción de Sodoma, al quebrantar la ley de Dios, se manifestó especialmente en su libertinaje. Y este pecado también sería un rasgo preeminente de la nación que cumpliría las especificaciones de este pasaje. Qué terrible fue ese tiempo, ¿no?, donde se coartaron las libertades, se quitó la Biblia, ya no había moral, no se creía en Dios, había libertinaje, cada cual hacía lo que quería, nada lo podía restringir, y por eso que hubo una gran corrupción en ese tiempo en esta ciudad llamada Francia, ¿no? Muy bien, este es, ¿no es cierto?, la bestia que surge justamente del abismo. Ahora, esta bestia que surge del abismo dice que hace guerra contra los testigos, surgió al terminar los 1260 años, porque fue en el año 1798, recordemos, cuando se le hizo esa herida mortal, ¿no es cierto?, al papado, y ahí surge el ateísmo que justamente impide de que el papado tuviera el poder político y religioso. De hecho, el que le ha hecho la guerra, ¿no es cierto?, para que nuevamente el papado vuelva a tener el poder político es justamente el ateísmo y con el comunismo. Son los que le han hecho la guerra para que nuevamente no pueda tener, ¿no es cierto?, el poder político y religioso del papado. Muy bien. Se le dice también llamada Sodoma y Egipto. Ahora, en cuanto a la referencia de que sus cuerpos muertos, refiriéndose justamente, ¿no es cierto?, a estos dos testigos, que sus cadáveres se verán, ¿no es cierto?, por 3 días y medio, y no permitirán que sean sepultados, justamente a la referencia de esos 3 días y medios que iban a durar, ¿no es cierto?, estos dos testigos en las calles tirados muertos, dice, hace la referencia justamente la hermana White a esos 3 días, refiriéndose lo siguiente, y esto se encuentra en la página 303, dice, en 1793 la Asamblea Francesa aprobó los decretos que abolían la religión cristiana y desechaban la Biblia.
3 años y medio después, este mismo cuerpo legislativo adoptó una resolución que rescindía esos decretos y concedía tolerancia a las escrituras. Es decir, al término de esos 3 días y medios, recordemos que se había ya declarado una resolución en Francia de que se había abierto y se declaraba tolerancia hacia la escritura, es decir, se volvió a aceptar de que la gente pudiese estudiar las escrituras. Y recordemos que en ese tiempo se establecieron, ¿no es cierto?, las asociaciones bíblicas unidas, donde empezaron a distribuir Biblias. Muy bien, ya vimos, ¿no es cierto?, la primera bestia, la bestia que surge del mar, refiriéndose al papado, la bestia que surge del abismo, refiriéndose al ateísmo. Ahora vamos a ver la tercera bestia, la cual surge, ¿no es cierto?, de la tierra, que se encuentra ahí en el capítulo 13 de Apocalipsis, versículo 11, donde dice: después vi otra bestia que subía de la tierra, tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como un dragón. Ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y sus habitantes adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. Dice que también hace grandes señales, de tal manera que hace inclusive descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Muy bien, aquí se nos presenta una bestia que surge de la tierra, ¿ya? Y esta bestia, de acuerdo al conflicto de los siglos, se refiere justamente a la nación de los Estados Unidos. ¿Por qué? Si nosotros volvemos ahí al capítulo 12 de Apocalipsis, versículo 15, dice lo siguiente: la serpiente, dice, arrojó de su boca tras la mujer agua, como un río, para que fuera arrastrada por el río. Pero la tierra, dice, ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y se tragó el río que el dragón había echado de su boca. Esta tierra, ¿no es cierto?, que tragó el agua de esta serpiente, ¿no es cierto?, que arrojó agua para devorar, ¿no es cierto?, a la mujer. La mujer representa, sabemos nosotros, el pueblo de Dios, la iglesia, ¿no es cierto?, que estaba saliendo justamente de la Edad Media, de la persecución, de la Inquisición, y fueron aquellos hombres, ¿no es cierto?, que fueron a los Estados Unidos, a esta tierra, ¿no es cierto?, donde había libertad religiosa. Y mucha gente llegó a los Estados Unidos arrancando de la Inquisición. Por eso que representa esta tierra, representa una nación desierta, una nación en la cual no hay poderes, no hay naciones y ¿no es cierto?, no habían guerras como lo había en Europa en aquel tiempo, donde había muchas naciones y donde estaba imperando el cuerno pequeño, sino más bien la tierra representa justamente a una nación que surgía de la nada, de un lugar desierto, refiriéndose a América. Dice ahí en el versículo 17, entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. Y el resto de la descendencia de la mujer dice que tiene características que se encuentran, dice, contra los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Muy bien, la bestia entonces que surge de la tierra con sus 2 cuernos semejantes a los de un cordero representa a los Estados Unidos. Estos cuernos que están separados uno de otro representan a sus 2 poderes separados, ¿ya? Y la hermana Juárez, refiriéndose justamente a esto, dice lo siguiente, ahí en la página 493. Dice: y tenía cuernos semejantes a los de un cordero. Los cuernos semejantes a los de un cordero representan juventud, inocencia y mansedumbre, los cuales describen bien adecuadamente los rasgos del carácter de los Estados Unidos. Cuando el profeta vio que esta nación subía en 1798, entre los primeros exiliados cristianos que huyeron de América en busca de asilo contra la opresión real y la intolerancia sacerdotal, hubo muchos que decidieron establecer un gobierno sobre el amplio fundamento de la libertad civil y religiosa. Su convicción hallaron cabida en la Declaración de Independencia, la cual hace resaltar la gran verdad de que todos los hombres son creados iguales y poseen derechos inalienables a la vida,
a la libertad y a la búsqueda de la felicidad. La Constitución garantiza al pueblo que el derecho de gobernarse a sí mismo y establece que los representantes elegidos por el voto popular promulguen leyes y las hagan cumplir. Además se concedía libertad religiosa y a cada cual se le permitió adorar a Dios según los dictados de su conciencia. El republicanismo y el protestantismo vinieron a ser los principios fundamentales de la nación. Estos principios son el secreto de su poder y prosperidad. Los oprimidos y pisoteados de todas las cristiandad se han dirigido a este país con simpatía y esperanza. Millones han fondeado en sus playas y Estados Unidos ha llegado a ocupar un puesto entre las naciones más poderosas de la Tierra. Qué interesante cómo esta característica, ¿no es cierto?, de esta bestia que surge de la Tierra, la cual adoptó, ¿no es cierto?, la separación de lo que era religión y Estado. El papado, recordemos, que surgió justamente por la unión del Estado y del Estado político, ¿no es cierto?, y la religión. Por eso que perseguía, tenía el poder de perseguir de acuerdo, ¿no es cierto?, a sus creencias y a todo aquel que no aceptase, ¿no es cierto?, sus dogmas. Por lo tanto, el secreto de los Estados Unidos y su poder, su grandeza, justamente radica en que tenía, ¿no es cierto?, estos poderes por separado, justamente, ¿ya? Y era una nación republicana, ¿ya?, y protestante. Republicana porque había libertad civil, y protestantismo porque existía libertad religiosa. Muy bien, pero vemos que esta bestia que hablaba como cordero, iba después, dice, se iba a transformar, iba a hablar como dragón, que aparece ahí en el versículo 11 del capítulo 13. Y iba a ejercer autoridad, toda autoridad sobre la primera bestia en presencia de ella. Y va a hacer que todos los habitantes de la tierra adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. Es decir, el que iba a sanar la herida de la bestia, ¿no es cierto?, que surge del mar, que es el papado, dice aquí la palabra de Dios que iba a ser, ¿no es cierto?, la bestia que surge de la tierra, la que iba a sanar la herida y le iba a dar toda la autoridad a la primera bestia. Y de hecho iba a hacer que todos los moradores de la tierra, ¿no es cierto?, adorasen a esta bestia. Versículo 14, dice, engaña a los habitantes de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer, en presencia de la bestia, diciendo a los habitantes de la tierra que le hagan una imagen a la bestia que fue herida de espada y vivió. Luego, versículo 15, se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase y hiciese matar a todos los que no la adoraran. Y hacía que todos, los pequeños, grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha y en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, no el que tuviese la marca, el nombre de la bestia o el número de su nombre. Cuando habla aquí de la imagen de la bestia, se refiere, ¿no es cierto?, a la similitud que iba a ser, ¿no es cierto?, el protestantismo apóstata con lo que hizo el papado en la Edad Media. Es decir, nuevamente iba a unir lo que era el poder político y religioso. Es decir, iba a ordenar a las personas, iba a obligar a las personas a adorar a la primera bestia. Qué terrible, ¿no es cierto?, que podamos ver lo que se viene sobre cada uno de nosotros, porque cuando ocurre esa fusión, esa unión entre la parte política y religiosa, dice que en el momento se iba a obligar a las personas, ¿no es cierto?, a adorar a la primera bestia. Muy bien, aquí también se nos presenta estos tres poderes, los cuales, ¿no es cierto?, se iban a unir con el solo fin de poder detener el avance del Evangelio, de perseguir a los santos del Altísimo y de hacerle guerra a Dios y a los santos del Altísimo. Por lo tanto, si nosotros vemos el tiempo que estamos viviendo, podemos darnos cuenta cómo estos poderes se están coligando. Claro, nosotros podemos decir que el ateísmo en este tiempo ha sido ya prácticamente casi no hay países ateos, muy pocos quedan.
pero la ideología del ateísmo es la que se ha, ¿no es cierto?, impregnado en la mente de las personas. De hecho, ¿no es cierto?, el ateísmo se ha enseñado a través de las universidades, ¿no es cierto?, el hecho de no creer en Dios, el hecho, ¿no es cierto?, de no creer en la creación. Y nosotros vemos las enseñanzas hoy en día en las universidades, es justamente esa, ¿ya?, de creer en la evolución, de la crítica que se le hace, ¿no es cierto?, a la Biblia, la alta crítica, y todo esto, ¿no es cierto?, justamente es la mentalidad de hoy en día de la gente, el hecho de no creer ya en Dios, no temer a Dios, ¿ya? Y justamente hay una declaración que se encuentra, les digo al tiro, acá está, en el libro Educación, la página 224, y cómo, ¿no es cierto?, lo que sucedió con la Revolución Francesa, con el ateísmo, dice que va a volver a surgir. Dice lo siguiente: las mismas enseñanzas que produjeron la Revolución Francesa tienden a envolver al mundo entero en una lucha similar a la que convulsionó a Francia. Es decir, las enseñanzas que produjeron la Revolución Francesa, ¿cuáles enseñanzas? El ateísmo, el no creer en Dios, el no temer a Dios, el no aceptar a Dios, el no aceptar sus leyes, sus mandamientos. Esto, dice, trajo caos justamente a Francia. Y es justamente lo que va a suceder en el tiempo final. Pues si nosotros vemos hoy en día las leyes que se han dado en estos días en cuanto a la libertad, ya liberalismo, en la parte, ¿no es cierto?, leyes que estimulan a las personas, ¿no es cierto?, a no guardar los mandamientos de Dios. Eso lo estamos viendo, es pan de cada día. Cómo se están dando leyes referentes a religión y a lo que debemos creer y aceptar. Esto se está dando y dice que esto va a repercutir en el tiempo final y va a repetirse la historia de la Revolución Francesa. Muy bien. Ahora, nosotros en el capítulo 16 del libro de Apocalipsis podemos ver cómo estos tres poderes, el que surge de la tierra, el que surge del mar y el que surge del abismo, se van a unir, ¿ya?, para dar un frente común contra los hijos de Dios. Y esto lo encontramos ahí en el capítulo 16 de Apocalipsis, y es justamente lo que va a ocurrir. Les leo lo siguiente en el versículo 13 del capítulo 16 del libro de Apocalipsis. Dice: vi salir de la boca del dragón, de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos, semejantes a ranas. Son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos para la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Muy bien, aquí nuevamente, ¿no es cierto?, vemos aquí estos tres poderes, los cuales, ¿no es cierto?, se van a unir para perseguir, ¿no es cierto?, a los santos del Altísimo. Y esto lo estamos viendo ahí en el capítulo 16, donde aparecen las plagas. Es decir, estos poderes van a surgir hasta el tiempo final, es decir, hasta cuando Cristo venga, van a permanecer y van a dar, ¿no es cierto?, a perseguir a los santos del Altísimo. Pero aquí se nos presentan estos tres poderes que son el dragón, representado también por el ateísmo, la bestia, representado, ¿no es cierto?, por el papado, y el protestantismo apóstata, ¿ya?, representado justamente por las iglesias protestantes de los Estados Unidos, las cuales van a dar un frente común para ir, ¿no es cierto?, a todos los habitantes de la tierra, dice, con espíritus de demonios, los cuales van a engañar, van a seducir a los habitantes de la tierra. Pero hay una esperanza para el pueblo de Dios, y eso se encuentra, ¿no es cierto?, registrado en el versículo 12, porque aquí aparece, ¿no es cierto?, otro poder que se va a manifestar, el cual va a liberar a los hijos de Dios en ese tiempo.
Y se encuentra ahí en el versículo 12, donde dice, el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de este se secó, para preparar el camino de los reyes del oriente. Aquí vemos, ¿no es cierto?, cuando hace el hermano Joel referencia a los reyes del oriente, está representando, ¿no es cierto?, a la segunda venida de Cristo. Si nosotros vamos a la historia, en el tiempo, ¿no es cierto?, de Babilonia, vemos cómo Babilonia cayó cuando los reyes de Medio Persa, especialmente Ciro, secó las aguas del río Éufrates y pudo, ¿no es cierto?, entrar a Babilonia y pudo derrotar a esa ciudad y liberar a los hijos de Dios. Por lo tanto, Ciro se presenta como el ungido de Dios. Y Ciro también es un tipo de Cristo, ¿ya?, el cual viene del oriente con sus santos ángeles para liberar al pueblo de Dios en el tiempo más terrible, ¿no es cierto?, que es en el tiempo de angustia. Los libera del poder de estas tres bestias que se coligan para perseguir al pueblo de Dios y darle muerte. Esto también está registrado en el libro de Daniel, donde en el capítulo 8 se nos menciona, ¿no es cierto?, la parte geográfica de cada uno de estos poderes, porque él dice que el poder de Babilonia, este reinado, estaba en el lado norte de Jerusalén, de la ciudad santa. Estaba al lado norte. Egipto estaba al lado sur, abajo. Y también, ¿no es cierto?, estaba al occidente, estaba Grecia, al occidente. Si nosotros trasladamos lo que dice Daniel, porque esto es profético, también se nos presenta en el libro de Apocalipsis a Babilonia, ya, un poder del lado norte. También se nos presenta a Egipto, que es, ¿no es cierto?, el ateísmo, que está al lado sur. Y también se nos presenta un poder que se iba a coligar también con ellos, que está al occidente. Se refiere, ¿no es cierto?, a los Estados Unidos, a las iglesias protestantes de los Estados Unidos, que están al occidente de Europa. Por lo tanto, y en el lado oriente, justamente viene el libertador que viene, ¿no es cierto?, del lado oriente, para secar las aguas que representan, ¿no es cierto?, la muchedumbre de gente que quiere hacer daño a los habitantes, a los hijos de Dios en el tiempo final. Esto se nos presenta para justamente, ¿no es cierto?, entender cómo se van a dar las cosas en el tiempo final y cómo Dios está al timón de todas las situaciones. Dios está al control, ¿no es cierto?, de todo lo que va a suceder en el tiempo final. Y Él dice que va a liberar a su pueblo en el tiempo final. A todos aquellos que no adoren a la imagen ni a la bestia. Porque esto tiene que ver, hermanos, con la adoración. Tiene que ver con la adoración. Y termino ahí lo que dice en el capítulo 14 del libro de Apocalipsis, donde se nos presenta justamente esto que tiene que ver con la adoración. En el capítulo 14, el versículo 7 dice, decía a gran voz, temer a Dios y darle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Adorar a aquel que hizo los cielos, la tierra, el mar y la fuente de las aguas. Acá se nos insta, ¿no es cierto?, a temer a Dios. Por lo tanto, esta es una reprensión para aquellos, ¿no es cierto?, que son ateos o que no creen en Dios, no temen a Dios. Y se nos insta a adorar a aquel que hizo los cielos, la tierra y el mar, en contraposición a lo que se nos enseña en las universidades acerca de la evolución. También, ¿no es cierto?, se presenta acá la caída de Babilonia, en el capítulo 14, versículo 8. Pero en el versículo 9 se nos hace un llamado y una advertencia a aquellos que adoran, ¿no es cierto?, a esta bestia, dice en el versículo 9. Y un tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca de su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Por lo tanto dice, no tienen reposo ni de día ni de noche los que adoran a la bestia y su imagen, y nadie que recibe la marca de su nombre. Y versículo 13 dice, y oí una gran voz que decía desde el cielo, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor.
así dice el Espíritu. Descansarán, dice, de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. Bienaventurados, felices entonces todos aquellos que arriesgan su vida por la palabra de Dios, por lo que han creído, por aceptar y temer a Dios y darle gloria y honra al Señor. Todos aquellos, ¿no es cierto?, que estén de parte de Dios, aquellos que no adoran a la bestia, aquellos que no se inclinan, ¿no es cierto?, sobre mandamientos de hombres, dice que son bienaventurados y que a pesar que mueran, en la primera muerte dice que van a ser resucitados y van a salir de sus tumbas glorificando al Señor. Así también por los que queden, ¿no es cierto?, en el tiempo final, aquellos 144.000, los cuales van a estar en pie cuando Cristo venga. Ellos, dice, que no tenían el sello de Dios vivo en sus frentes y no adoraron a la bestia ni su imagen. Quiera Dios que nosotros podamos también animarnos con estas palabras, ¿no es cierto?, de la profecía, de lo que va a suceder en el tiempo final y cómo, a pesar de que van a levantarse estos poderes, que van a estar hasta cuando Cristo venga para perseguir, oprimir al pueblo de Dios, nosotros podamos elegir por el Señor, podamos decidir por Él, porque tenemos una esperanza gloriosa, donde se nos asegura de que el Señor viene por segunda vez a liberar a su pueblo. Quiera Dios que podamos, ¿no es cierto?, ser fieles al Señor, sobre todo en este tiempo, en el cual ya no hay temor a Dios. Que podamos ser fieles al Señor, guardando su palabra, sus mandamientos, que podamos, ¿no es cierto?, prepararnos para ese encuentro con Él, y que seamos fieles, aunque tengamos que entregar nuestras vidas por lo que hemos creído y aceptado. Que el Señor les pueda bendecir en esta tarde y que podamos, ¿no es cierto?, recapacitar en cuanto a la historia, ¿no es cierto?, de que se nos presenta aquí justamente en el Apocalipsis y cómo el Señor tiene trazado ya el futuro. Que el Señor les bendiga. Amén, gloria a Dios, que la gloria sea para nuestro Dios. Hermanos, si es tan amable, llévenos con oración. Muy bien. Bendito Dios y Padre Celestial, te agradecemos, Señor, porque tú has trazado, Señor, en la historia todos los acontecimientos y tú tienes, Señor, el control de toda la situación. Y sabemos, Señor, que a tu pueblo, al cual es fiel a ti, tú lo sacarás victoriosamente y nos libertarás. Padre Celestial, ayúdanos a creer en ti, a aceptar, Señor, lo que tú tienes en tu palabra para cada uno de nosotros. Ayúdanos a ser fiel, como aquellos hombres que vivieron en la Edad Media, Señor, y dieron sus vidas a costa de lo que ellos creían. Padre Celestial, ayúdanos a poder andar de acuerdo a tus mandamientos y serte fieles. Gracias, Señor, porque tú en tu palabra nos das aliento a seguir adelante, a pesar de las situaciones y de la gran prueba que viene para tu pueblo. Quédate con nosotros y ayúdanos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén, gloria a Dios. Gracias, hermano. Pregunta, en este tiempo, ya en los últimos tiempos finales, ¿se abolirá la religión como pasó en ese tiempo cuando se volvieron ateos? Claro, las leyes que se van a instituir en el tiempo final van a ser tan en contra de las leyes de Dios que prácticamente la religión va a ser como abolida. De hecho, nosotros sabemos lo que está pasando hoy en día. Se está tratando de sacar una Biblia que sea acorde a cualquier creencia, inclusive que no condena a los homosexuales, por ejemplo. Estamos viendo ante nuestros ojos cómo hay leyes humanas que van en contra de las leyes divinas. Y esto se va a ir acentuando a medida que pase el tiempo. Porque lo que quiere el diablo es que nosotros no guardemos sus mandamientos, que no obedezcamos las leyes de Dios. Y esto que ocurrió en Francia, dice el libro de Educación, que va a volver a ocurrir. ¿Ya? Va a haber tal libertad que se va a transformar en libertinaje. ¿Ya? Cada uno va a escoger su sexo, cada uno va a hacer lo que quiera. Y eso lo estamos viendo ante nuestros ojos, y es una realidad. Y esto ya estamos en tiempos finales, y esto se va a dar, una vez que se viste la ley dominical, ya no va a haber nada que ataje justamente a los hombres a dictar leyes en contra de ellos. Entonces, ¿se quitará la Biblia? ¿Cómo será eso?
no tanto como quitar la Biblia, no se nos va a inducir a las personas, ¿no es cierto?, a no confiar en la Biblia, a no creer en la Biblia simplemente. Porque hoy en día se nos habla acerca de la ciencia, se nos habla, ¿no es cierto?, si nosotros vamos al Discovery, vamos a ver que todo explica. De hecho, yo vi un programa donde se explicaba acerca de las plagas en Egipto, y que no fue la mano de Dios la que hizo eso, sino que tratan de explicar científicamente, ¿no es cierto?, las plagas. Es decir, se nos trata de quitar, ¿no es cierto?, nuestra creencia en las Sagradas Escrituras, a no creer en Dios. Entonces, eso es lo que se está introduciendo en la mente. No es necesario quitar la Biblia, sino a inducirnos a no creer en la Biblia. Hoy en día la Biblia está en manos de toda persona, pero las personas no creen en la Biblia y no la estudian. Es lo mismo como no tener la Biblia, ¿ya? Y eso es lo que ha hecho la Biblia en este tiempo. Sí, gracias, hermano. Hermano, meditemos en este mensaje muy importante, ¿verdad? Como yo digo siempre, nos tenemos que preparar. Cristo está a las puertas y los acontecimientos serán rápidos. Y todo lo que estamos viendo a nuestro alrededor, pues, nos lo dice. Así que gracias, hermano, y queremos darle las gracias a todos aquellos que en esta noche estuvieron escuchándonos vía telefónica, ¿verdad? En Internet, WhatsApp, YouTube. Que la bendición de nuestro Dios sea siempre con nosotros. Y también le damos las gracias por sus ofrendas. Y también, hermanos, recordemos seguir orando los unos por los otros, preparándonos. No sabemos cuándo seremos llamados al descanso, como dije anteriormente, solo Dios lo sabe, pero nos seguimos preparando porque también podremos ser parte de ese fuerte pregón. Así que la gloria y la honra sea siempre para nuestro Dios en todo lo que nosotros hagamos. Así que buenas noches para todos y vamos a quedar despedidos. Muchas gracias nuevamente, hermano, por su prédica. Hermano Orellana. Amén.